Bien, de manera de introducción habíamos visto ya lo que era la patología de vesícula y vía biliar y habíamos mencionado ya dentro de lo que es una de las complicaciones posterior de lo que es los cálculos en vesícula, en vía biliar, habíamos empezado ya a hablar de lo que era la pancreatitis, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a revisar la pancreatitis como una patología misma. Eh, Vamos a revisar, vamos a hacer un breve repaso de la anatomía, la fisiología, la fisiopatología y algunas otras patologías de páncreas, ¿no? No solamente tenemos la pancreatitis, también tenemos algunas patologías de tipo neoplásico, ¿no? Entonces, bien, voy a descontinuar un poco esto. Bien, ahí se puede ver, apreciar bien las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Sí, Muy bien, empezamos entonces. A ver. Bien, recordemos que el páncreas es el órgano retroperitoneal, ¿no? Que se encuentra a nivel de las lumbares 1 y 2, ¿no? Se encuentra en ese espacio retroperitoneal, posterior a todos los órganos de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Junto con los riñones y el bazo, ¿no? Entonces, es un órgano netamente retroperitoneal. Con lo cual la división del páncreas, ¿no? Se divide o tiene sus partes, tiene la cabeza, ¿no es cierto? El istmo, el cuerpo y la cola, ¿no es cierto? Eso ya por anatomía sabemos que es así, ¿cierto? Algunas relaciones importantes del páncreas, principalmente con lo que va a ser la primera porción del intestino delgado, que vendría a llamarse el duodeno, ¿no es cierto? La cabeza del páncreas es una parte importante porque en esta se encuentra una estructura anatómica que habíamos visto ya en las patologías anteriores, que es el colédoco, ¿no? Habíamos dicho que el colédoco tiene una parte intrapancreática, ¿no es cierto? Es muy importante recordar esto para ver lo que es la fisiopatología de la pancreatitis, ¿no? De igual forma, el istmo, el cuerpo del páncreas y la cola en relación a el bazo. Y como ustedes pueden apreciar, es un órgano que se encuentra generalmente por detrás del estómago, ¿no? Como pueden ver ahí en la gráfica. ¿Ok? ¿Cuál es la función del páncreas? Recordemos que el páncreas tiene una función exócrina y una función endocrina, ¿no? La función exócrina principalmente producir el jugo pancreático, ¿no? El cual va a estar encargado de la digestión de las grasas, ¿no es cierto? Las proteínas, los hidratos de carbono, ¿no? Todo cuanto nosotros ingiramos en la dieta diaria, ¿no es cierto? También tiene el objetivo de neutralizar el quimoácido procedente del estómago. Y esto a través de dos conductos principales, ¿no? Conducto principal de Wilson y el conducto accesorio, que también tiene un epónimo, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es el epónimo del conducto accesorio? A ver, porque anatomía. ¿qué dijo, doctor? El conducto principal es de Wilson, ¿no es cierto? Tiene un epónimo, o sea, un nombre. Epónimo se llama cuando lleva el nombre del que lo ha descrito, ¿no? De Wilson en este caso. El conducto accesorio, ¿cómo se llama también? ¿Santorini? Exacto, ¿no? Conducto de Santorini, muy bien. Entonces, el conducto accesorio, ¿no? A través de estos dos conductos, el páncreas libera el jugo pancreático a la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater, ¿no? Bien, pero también hay una función endocrina del páncreas, ¿no?
y está dada por la producción de tres principales hormonas, ¿no? La insulina, el glucagón y la somatostatina, ¿no? Recordemos los islotes de Langerhans, ¿no? Recordemos la histología un poquito, que están compuestas por tres tipos de células, ¿no? Las células beta, alfa y las delta, ¿no? Y cada una produce una determinada sustancia que, ¿no?, tiene sus efectos a nivel sistémico, ¿no es cierto? Dentro de estas, una de las principales son las células beta que producen la insulina, ¿no? Importante para la captación de glucosa en las células, ¿no es cierto? Esto es importante porque ustedes van a ver que algunas pancreatitis ya en etapas avanzadas, cuando hay compromiso de esta parte del páncreas, entonces van a desarrollar algunas patologías que tienen que ver con justamente con ese tipo de alteraciones, ¿no? Alteraciones a nivel de las células beta, un déficit de insulina y posteriormente van a producir una diabetes, ¿no? Entonces es importante recordar un poco la fisiología pancreática. Entonces, la patología pancreática va a estar clasificada en tres grandes grupos. Uno que es la genesia, que es la ausencia congénita del páncreas, se puede haber, ¿no? No es muy frecuente, pero se presenta. Y dentro de las más frecuentes, la pancreatitis, que puede ser aguda o crónica, y también les mencionaba al inicio, la patología de tipo neoplásica, ¿no? En esta oportunidad, en esta clase vamos a ver las pancreatitis, ¿no? Aguda y crónica, y ya mañana completamos con patologías de tipo neoplásico. Bien, entonces empezaremos definiendo qué es la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis no es más que el proceso inflamatorio agudo del páncreas que se desencadena por la activación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Una activación inapropiada, ¿no es cierto? Con posterior lesión tisular y obviamente una reacción inflamatoria local, ¿no es cierto? Entonces, es la activación de esas enzimas de manera anormal dentro de los conductos, ¿no? Generalmente la causa es de tipo obstructiva, ¿no? Principalmente cálculos a nivel de la última porción del colédoco, a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? Que produce una obstrucción y activación de las enzimas. Pero lo que yo quiero que tomen en cuenta en esta definición es esta parte que dice que además de la inflamación del páncreas, ¿no? Hay una repercusión a nivel sistémica, ¿no es cierto? O sea que no es solamente, ¿no es cierto?, una inflamación local del páncreas como tal, ¿no? Sino también tiene su repercusión sistémica a nivel de otros órganos, ¿no? Ese es el concepto en realidad hoy en día de pancreatitis, ¿no? Compromiso a nivel de otros tejidos, ¿no? Órganos o sistemas distantes, ¿no? Pues como pueden ver, la pancreatitis tiene su repercusión sistémica, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no?, de conocer esta patología, y van a ver también que en base a este nuevo concepto se han propuesto varias otras clasificaciones de la pancreatitis, ¿no? Los grados tienen que ver, el grado de severidad, que vamos a ver luego de la pancreatitis, tiene que ver justamente con esto, ¿no? De que la afectación de los órganos, ¿no?, a nivel sistémico, ¿no? Bien, sigamos. Les había dicho que es una patología frecuente en nuestro medio en relación al sexo. Generalmente en las mujeres se asocia a patología de orden biliar, o sea, el origen es generalmente biliar, y en el sexo masculino se asocia a patología de orden de tipo alcoholismo crónico, ¿ya? La mortalidad, como ustedes pueden ver acá, un 80% puede ser leve. La pancreatitis puede ser leve, ¿no? Puede resolver de manera espontánea, pero en un 20% esto se agrava
Y dentro de este 20%, el 95% puede ser letal. ¿Ya? Entonces eso es importante. Si la pancreatitis generalmente en muchos de los casos es leve, pero se puede agravarse con unas complicaciones que vamos a ver al final, lo que es el tema. Bien, entonces les decía, ya les levantaba la etiología de la pancreatitis. La principal, como habíamos visto en los anteriores temas, es de orden biliar, ¿no? Principalmente presencia de litos, ¿no? Litos a nivel del colédoco, ¿no? Como pueden ver la gráfica acá, ¿no? Habíamos dicho que hay un segmento del colédoco que es intrapancreático, ¿no es cierto? Y el colédoco comparte, por decir, ¿no? Desemboca a nivel de un mismo conducto que es el esfínter de Oddi con el conducto pancreático, ¿no es cierto? Entonces, el origen, ¿no? Generalmente los cálculos en vesícula que pasan a colédoco y se obstruyen a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? Producen una obstrucción de la salida del líquido pancreático, una activación de las enzimas, como lo habíamos dicho, y ahí empieza la primera fase, que es la inflamación del páncreas, ¿no? Entonces, la patología biliar en un 40% es la principal etiología de la pancreatitis. También tenemos la otra etiología que es alcohólica, ¿no? Pacientes con antecedentes de etilismo crónico, ¿no es cierto?, pueden desarrollar pancreatitis en algún momento. Se ha dicho que la fisiopatología en estos casos de alcoholismo, se debe a una hipertonía del esfínter de Oddi, ¿no es cierto? Se ha postulado que el alcohol haría que ese esfínter sea difícil de dilatar y por ende produzca una obstrucción también a este nivel, ¿no? Entonces esa sería la fisiopatología en cuanto a la etiología alcohólica. También la pancreatitis puede complicarse o puede presentarse, perdón, como una complicación de un estudio que se llama la RCP, habíamos visto en la anterior clase, ¿no? La CEP por sus siglas en español, ¿no? Que es la endoscopía, ¿no es cierto? La pancreatorretroendoscopía, que habíamos dicho que era una prueba, ¿no es cierto?, en el caso de coledocolitiasis, tanto diagnóstica como resolutiva, ¿cierto? Pero también puede presentarse como una complicación de este procedimiento. Seguidamente, la otra causa muy frecuente también, aunque menor porcentaje, es el de tipo traumático, como pueden ver acá en la gráfica, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado a veces de casos que posteriores a un trauma muy fuerte, muy en el abdomen, ¿no?, puede desencadenar una pancreatitis de orden traumático, ¿no? Entre otras causas, la de tipo tumoral, ¿no? Las infecciones, el uso de algunas drogas también puede desencadenar pancreatitis. Entonces, para resumir un poco la fisiopatología, ¿no es cierto? Todo se centra, como ustedes ven en esta gráfica, todo se centra a nivel de la activación del tripsinógeno, que es lo que está en el jugo pancreático, ¿no es cierto? Esta activación anormal va a producir, como ustedes ven acá, pues desde una necrosis a nivel del parénquima pancreático, una necrosis grasa, secundaria la activación de lipasa, pasando o iniciándose en realidad por un edema inflamatorio, principalmente por activación de la acinina calicreína, que es el primer paso en la respuesta a cualquier trauma del metabolismo del cuerpo humano, ¿no? Ustedes saben que ante cualquier injuria, ¿no?, el cuerpo reacciona, ¿no?, produciendo factores proinflamatorios y antiinflamatorios, ¿no es cierto? La acinina es un factor inflamatorio, ¿no?, que se puede activar por la presencia del tripsinógeno, ¿no es cierto? También, como ustedes pueden ver acá, puede haber necrosis de coagulación,
¿no? Siempre y cuando se activa la fosfolipasa 2, puede haber daño vascular de tipo hemorrágico, ¿no? O daño vascular de tipo edematoso. Entonces, como ustedes ven, todo el centro, todo es a partir de la activación de las enzimas pancreáticas que tienen en su gran mayoría tripsinógenos, ¿no? Bien. Hasta aquí alguna consulta, alguna duda. ¿Se entiende la fisiopatología? No, doctor. ¿Perdón? No, doctor, está bien, se entiende. Ok, bueno, sigamos entonces. Vamos a ver entonces la clínica. ¿Cómo se va a presentar esta patología en los pacientes? Principalmente, el paciente va a referir dolor abdominal, ¿no es cierto? Eh, de inicio principalmente brusco, ¿no es cierto? Recordemos que en este paciente, principalmente antes de hacer una evaluación de la semiología, habrá que ver entre los antecedentes, ¿no es cierto? Si hay antecedentes o si hay presencia o historia de colelitiasis en el paciente o no, o si hay antecedente de etilismo crónico, ¿no es cierto? También habrá que resaltar eso en el paciente al momento de hacer la historia clínica, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, ya entrando en lo que es el síntoma característico, que es el dolor abdominal, ¿no? Bastante de instauración brusca, ¿no? Esa irradiación clásica hacia la espalda, ¿no es cierto? A la región lumbar, ¿no? Porque recordemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal, entonces va a dar ese dolor característico que decían los textos clásicos, el dolor en cinturón, ¿no es cierto? Ese dolor de tipo cinturón, ¿ya? Va a ser un dolor constante, un dolor que refieren los pacientes de tipo sordo, ¿no es cierto? Un poco mal definido, ¿no? Que se agrava con cualquier ingesta de alimentos, ¿no? Y a lo que es clásico es la posición, ¿no? Como ven acá, la posición supina que refieren los pacientes que alivia un poco el dolor, ¿no es cierto? Entonces, la posición genopectoral o de plegaria maometana, ¿no? Clásica, que es en la cual los pacientes se ponen así en esta postura para poder un poco eh, soportar el dolor, ¿no? Porque la pancreatitis, lo característico que es un dolor sumamente grave, ¿no? Yo he visto pacientes en la emergencia, ¿no? Que llegan, como dicen ahí, doblados los pacientes, ¿no? Y el dolor no cede ante ningún analgésico, incluso, ¿no? Entonces, es un dolor bastante intenso el que tiene la pancreatitis, ¿ya? Bien, entre otras signos sintomatologías que va a presentar el paciente va a ser la anorexia, porque ante la más mínima ingesta de cualquier sustancia se exacerba el dolor, ¿no? Entonces el paciente generalmente eh, va a estar en anorexia, ¿no? También se va a sumar a esto los náuseas, los vómitos. Puede haber la resistencia muscular característica del abdomen agudo, ¿no? Puede simular ya por la inflamación misma del páncreas, ¿no? Puede haber un abdomen en tabla, puede haber una distensión epigástrica, que se llama el signo de Godiet. ¿A qué se debe sobre todo esta distensión y los ruidos hidroaéreos disminuidos, como dice acá? Obedece a que cualquier inflamación
de un órgano en el abdomen, ¿no? Este va a producir un hilio reflejo, se llama, ¿no? Que les decía en alguna oportunidad, en algunas otras clases que habíamos visto, que es la disminución del peristaltismo, ¿no es cierto?, como respuesta a la inflamación de los órganos intraabdominales, ¿no? Entonces, por ende, los ríos hidroaéreos van a estar disminuidos y va a haber una distensión, ¿no?, por acumulación de gases, ya sea a nivel delgado o grueso, ¿no? Entre otros síntomas de signos puede haber fiebre, ¿no?, taquicardia, y llegar incluso a la disnea, ¿no? Porque vamos a ver que pancreatitis en muchos casos se puede asociar a un derrame pleural del lado derecho por la contigüidad del páncreas hacia el diafragma. Entonces también puede producir una disnea, ¿ya? En casos severos, ¿no?, vamos a poder advertir o ver en el paciente los signos clásicos, ¿no? El signo de Cullen y el signo de Greater. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay casos severos ya de inestabilidad hemodinámica o extravasación ya sanguínea, vamos a ver la característico, esta equimosis, ¿no? Esta coloración, ¿no?, cianótica periumbilical, ¿no?, que es el signo de Cullen. O a nivel de los flancos, ¿no?, que es el signo de Greater, como pueden ver en la gráfica, ¿no? Recordemos que estos son signos ya de severidad, ¿no? No se van a presentar en todas las pancreatitis, solamente en los casos ya severos, en los casos donde haya un compromiso mayor, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener estos dos signos clásicos de una pancreatitis severa, ¿no? Entre otros signos, cuando hay una necrosis grasa peripancreática, puede haber incluso nódulos subcutáneos, ¿no? No son muy frecuentes. En algunos casos se ha descrito la retinopatía de Termins-Crusher, que se llama, que es una lesión isquémica simplemente de la retina, que puede conducir incluso a una ceguera transitoria o en algunos casos permanente, ¿ya? También se ha descrito esta como un signo de severidad de la pancreatitis, cuando ya hay un compromiso general, ¿no?, de todo el organismo. Bien, entonces, ya entrando en las pruebas de diagnóstico laboratorial, imagenológico, principalmente vamos a tener las pruebas de laboratorio. Las dos principales son la amilasa y la lipasa, que van a estar alteradas, aumentadas, ¿no?, en 4 veces su valor. De tanto la amilasa como la lipasa la amilasa generalmente se eleva a las 48 o 72 horas de instalado la pancreatitis, ¿no? Y la lipasa demora un poco más, ¿no? Se eleva al tercer o cuarto día de instalado en la pancreatitis. Entonces, cuando nosotros sospechemos de una pancreatitis y que sea de una evolución de no menos de 48 a 72 horas, vamos a pedir una amilasa y con seguridad que estará elevada, pero principalmente en 4 veces su valor de referencia, ¿no? Entre otros laboratorios podemos pedir un hemograma, ¿no?, en la cual puede haber o no leucocitosis, ¿no? Vamos a ver, podemos evaluar el hematocrito para ver si está en valores normales o están alterados, ¿no? Podemos pedir un perfil hepático, un hepatograma, para ver principalmente lo que son las transaminas y bilirrubinas, ¿no? Que les había dicho que en algunos, la etiología más frecuente en nuestro medio es la de tipo litiásica, ¿no? Entonces, se puede asociar además de una coledocolitiasis y puede estar, además de una pancreatitis, puede coexistir en el mismo paciente un síndrome histérico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una
cuando hay un flujo de la bilis, ¿no? Que está disminuido o alterado por la presencia de litos en el colédoco, va a producir pues un aumento en las transaminasas, ¿no es cierto? Bien. También va a haber alteraciones a nivel de la glicemia, ¿no? En caso de que esté afectado la parte del cuerpo y cola del páncreas principalmente, donde se encuentran las células beta, les decía, que producen insulina, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay alteración a nivel de este segmento del páncreas, pueden producir alteraciones en la glicemia, ¿no? Siempre es importante, además de realizar la función renal, ¿no? Pedir una creatinina o un ionograma para ver cómo está el balance electrolítico, ¿no es cierto? Una gasometría para ver la relación ácido-base que tiene el paciente, porque les había dicho que si bien el páncreas es una inflamación del órgano pancreático, puede repercutir a nivel sistémico, ¿no? Y eso es importante porque a través de esto también vamos a poder clasificar nuestra pancreatitis, ¿no? Si estamos ante una pancreatitis leve, una pancreatitis moderada, grave, incluso severa, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver algunas pruebas de imagen que nos pueden ayudar en la pancreatitis, ¿no? Desde una radiografía simple de tórax, habrá que buscar ese derrame pleural derecho, como pueden ver acá en la fotografía, ¿no? Hay una disminución, una disminución, sí, del campo pulmonar derecho, ¿no? Hay un borramiento del ángulo costo diafragmático y costofrénico, ¿no es cierto? Compatible con algún tipo de derrame, ¿no? Esta imagen generalmente se puede acompañar de las pancreatitis. O puede haber en algunos casos atelectasia basal, que se refiere al colapso del segmento basal del pulmón derecho, ¿no? También puede haber una elevación del hemodiafragma, del hemodiafragma derecho, ¿no? Por la inflamación misma, ¿no? Del páncreas. El derrame pleural, ¿no? Que les decía. También podemos pedir una radiografía de abdomen, en la cual vamos a evidenciar el hilio paralítico, ¿no? Que es la disminución, la acumulación de gases a nivel del intestino, que también se pueden producir por la inflamación del páncreas, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes una imagen de una radiografía de abdomen de pie, ¿no? En la cual vamos a ver esta distensión de las asas anormales, ¿no? Generalmente en una radiografía normal de abdomen de pie no debería verse ningún tipo de presencia de gas a nivel del intestino, ¿no? Solamente cuando el peristaltismo está alterado y es lento y permite la acumulación de gases, se va a poder apreciar estas imágenes, ¿no? Correspondientes a un hilio paralítico. ¿Qué quiere decir? Que el intestino no está trabajando, ¿no? Por un proceso inflamatorio, se está paralizando, ¿no? Es un hilio paralítico. En algunos casos se ha descrito calcificaciones pancreáticas también, como pueden ver acá, ¿no? Ya esos se produce generalmente en pacientes con pancreatitis crónica, ¿no? Pacientes que han tenido ya una pancreatitis aguda y luego han vuelto a tener el mismo cuadro. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Ya se está agotando el tiempo.